Buenas noches. Estamos pendientes de hacerle una ejemplificación eh, sobre la estructura de capital de la empresa. En este caso, yo estoy utilizando la estructura de la empresa Inditex. Bajé la información de su página de internet. Tenemos aquí el balance general para lo que va de año del 2025 y 2024. Entonces pueden ver que están los activos corrientes. Recuerden esa diferencia que hay un poco con la lingüística, porque ellos no hablan de activos fijos y corrientes, sino corriente y no corriente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ok, fíjense, tenemos activo corriente, fijo, pasivo y patrimonio para el 2025 graficados acá. Entonces podemos ver como el activo fijo, lo tenemos aquí, el activo corriente, el pasivo y el patrimonio. Y si se dan cuenta, el pasivo es inferior incluso al activo corriente, lo que significa que esta empresa pareciera que estuviera financiando sus actividades corrientes con pasivo corriente. Y el pasivo ni siquiera financia el activo fijo, lo que podemos intuir entonces que proviene del patrimonio o el capital. Recordemos que esta empresa cotiza en la bolsa, así que probablemente se utiliza también o se utilizó la emisión de acciones para la ampliación del capital fijo. Y fíjense qué interesante que para el año, aquí, para el año 2024 ocurría más o menos el mismo comportamiento. El pasivo es inferior, incluso el pasivo total, o sea, estamos hablando de pasivo corriente y no corriente, o lo que serían deudas de corto plazo y largo plazo. Y en conjunto son inferiores al activo corriente. A ver, vamos a profundizar un poco más esto y tenemos aquí. Si yo hago un cociente entre el activo corriente sobre el pasivo corriente, recordemos aquellos ratios de liquidez de la empresa. Si yo hago el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente, lo que estoy es verificando que la empresa tiene suficientes activos de corto plazo como para hacer frente a los compromisos de corto plazo. Y fíjense que ese cociente me da por encima de 1.6, 1.7, casi 1.8. Eso significa que la empresa, de hecho, tiene suficiente generación de activos de corto plazo, a ver, como para poder hacer frente a todos los compromisos de corto plazo. A ver, veamos ahora un momento esto. Fíjense entonces que las cuentas importantes en el activo no corriente, bueno, derechos de uso y activos intangibles, obviamente estamos hablando de marcas, ¿no? Eh, Inmovilizados, estos son activos propiamente, aquí los corrientes. Fíjense que el corriente que se concentra básicamente en las existencias y los deudores, es decir, estamos hablando de existencias, es productos terminados, y deudores son productos que vendiste y todavía no los has cobrado. Inversiones temporales y efectivo. O sea, esta empresa se está enfocando en gran medida en la generación de efectivo por los productos terminados, por las cuentas por cobrar, a quienes les ha vendido y no te han pagado, y, la, y el efectivo que tiene la empresa, más las inversiones financieras temporales que sí está en activos corrientes porque son inversiones de corto plazo. Y por el lado del pasivo, la concentración de sus montos está en el arrendamiento y, bueno, arrendamiento a largo plazo, arrendamiento a corto plazo. Y estos son acreedores de la empresa. Eso significa que en esas dos cuentas es básicamente donde se está concentrando la actividad de la empresa. Pagar proveedores, el arrendamiento de la planta
y lo estamos cubriendo o se está enfocando la empresa en la generación de efectivo a través de productos terminados y de las ventas. Y bueno, de actividades financieras de corto plazo. Vamos adicionalmente a hacer una evaluación para profundizar un poco más. Si nos vamos al estado de resultados, esto que acabamos de ver anteriormente, esto es este, el balance general. Ahí tenemos las cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio. Y en el caso de el estado de resultados, donde tenemos el resultado de las ventas y el ejercicio, fíjense que esto está en millones de euros. Tenemos un dato interesante, fíjense esto, ellos diferencian ventas, costo de la mercancía, tenemos el margen bruto de las ventas de mercancía, los gastos de explotación, que son todos los relacionados con la producción, las pérdidas o ganancias netas, y tenemos un resultado operativo. Pero adicionalmente ellos lo diferencian de la amortización y depreciación, entonces crean luego el resultado de explotación. Recordemos que en ejercicios pasados eh, no se diferencian estos dos. O sea, el EBIT no lo diferencian del resultado operativo. Ellos lo están haciendo. Y lo están haciendo porque el monto de amortización y depreciación es importante dentro de la operación de la empresa. Y luego de esto, si tenemos, ya. Tenemos el resultado antes de impuestos y el resultado neto. Fíjense que entre la amortización y depreciación es prácticamente un monto similar o digamos más del 50% del resultado del ejercicio. Esto significa que la empresa se está concentrando en la generación de efectivo, es decir, les interesa, más allá del resultado del ejercicio, es mantener un nivel elevado de efectivo, porque fíjense que la amortización y depreciación, que al final es una cuenta que resta al ejercicio neto, pero que en términos de efectivo no es una resta porque la empresa tiene ese dinero, es decir, de los activos que yo tengo y los voy depreciando año a año, esa depreciación, digamos, es en términos del desgaste de la maquinaria, pero no es un dinero que yo estoy sustrayendo de la organización. Entonces, entre esta cuenta de la amortización y depreciación es más del 50% del ejercicio neto. Y si recordamos que en el balance tenemos una importante concentración en el efectivo de la empresa, pues podemos decir que ellos se están enfocando en generación de efectivo. Y fíjense que entonces podemos evaluar aquí el apalancamiento operativo, visto como, vamos a sombrear aquí la fórmula. Fíjense que en este caso estamos hablando de las ventas menos el costo de las mercancías entre el EBIT. Y eso nos va a dar 2,9. Es decir, hay un fuerte apalancamiento de la empresa. Hay otra forma de calcularlo donde podemos evaluar solamente el resultado operativo sobre el EBIT antes de intereses e impuestos. Lo hice de las dos formas para que veamos que una es un poco más restrictiva. En este caso, cuando lo calculo de esta manera, yo les estoy restando también los gastos de explotación y las pérdidas o ganancias netas. Entonces, este es un poco más restrictivo, más justo. Y aún así, nos está dando un valor medianamente elevado. Hay un buen apalancamiento operativo de la empresa. Por otro lado, el apalancamiento financiero, fíjense que si lo calculamos como el EBIT sobre el cociente del EBIT por el EBIT menos los gastos financieros, bueno, estamos viendo que los gastos financieros en realidad son insignificantes. Entonces nos va a dar que el apalancamiento financiero es pequeño. Y adicionalmente, cuando nosotros vemos las cuentas del balance general, pues nada, sabemos que los compromisos que está adquiriendo la empresa son muy bajos porque básicamente se están concentrando en pasivos o de arrendamiento de corto y de largo plazo, pero no hay cuentas por pagar importantes, ya sea en términos financieros o comerciales. Entonces, esto nos puede indicar más o menos cómo está funcionando esta empresa. Fíjense que ellos se están entonces enfocando en la producción de mercancías, es decir, está siempre apalancando las